Bueno, Pablo, nos metemos de lleno, un poco arrancando por la coyuntura. Sabes que yo escuché varias noticias sobre el episodio de violencia que se dio entre tanto menores, o sea, alumnos, como familias y tal vez incluso personas que no eran de la familia exactamente en la escuela 123 de Maronias, y no terminó como de hacerme qué fue exactamente lo que pasó en la cabeza. ¿Qué es lo que se sabe bien de lo que sucedió y qué deriva, bueno, en el paro de 3 días que hacen, en la movilización que esto genera en el sistema educativo? ¿Cómo es el episodio inicial, hasta donde se sabe? A ver, en Uruguay hay más de 3.000 instituciones educativas, entran 650.000 estudiantes todos los días, desde inicial hasta terciario, digamos, dentro de la órbita de ANEP. Todos los días hay un conflicto, digamos. Uh-huh. Cada gurí viene con los líos que viene de la casa o de su comunidad, pero además se relaciona con otros y por lo tanto se procesan un montón de conflictos de forma no violenta. Uh-huh. Lo que sucede muchas veces, y además siempre sucede en la frontera de lo educativo, es decir, en la frontera de la institución, es que algún conflicto se procesa de forma violenta. La frontera de lo educativo, puerta a la escuela. En la puerta de la escuela, okay. Es en la vuelta del liceo, es en la vuelta de la UTU, porque adentro no se puede, okay. Digamos. Lo que vos aprendés cuando entras en inicial es, bueno, acá no se pega. Y acá lo que tenemos es un conflicto entre gurises de sexto año, que tiene diferentes tipos de intervenciones, pero en un momento una mamá resuelve que esa forma de resolver no le es de recibo y genera este episodio de violencia en una escuela donde efectivamente se agrede a docentes, a gurises, a familias que intentaron separar, porque además cuando vos entrás a resolver algo de forma violenta sabés cómo entrar, pero tampoco nunca sabés cómo salir ni dónde termina eso. Entonces es esa la situación, en virtud de esa situación es que se trabaja con las diferentes acciones que permiten como recomponer la cuestión de la seguridad en el entorno de la escuela, pero además trabajar en los temas de convivencia, trabajar con el equipo de escuelas disfrutables, acompañar y rodear a la comunidad, colocar un servicio de portería, un conjunto de cosas que por un lado... ¿Va a haber servicio de portería ahí? Sí, por un lado recompone, digamos, como la seguridad que todos tenemos que tener cuando vamos a una institución educativa, los gurises, la familia, los docentes, los funcionarios, y por otro lado, cómo intervenimos en esto de que los conflictos no escalen, es decir, de cómo haces para resolver algo que, reitero, es un conflicto cualquielunque, digamos, no es que haya acá una situación de un conflicto demasiado elaborado por un mal relacionamiento entre gurises que se resuelve mal, que tiene una intervención de adultos que no es de recibo para alguna de las partes, que después resuelve. Entonces, y afortunadamente en Uruguay esto no es admisible. Entonces esto cuando sucede es noticia, moviliza, obliga a tomar acciones que vuelvan... Siempre menciono lo mismo, durante esos mismos días hubo 2 agresiones de equipo de salud, una salió creo que lateralmente en la prensa y la otra ni siquiera salió en la prensa, y esto es porque nosotros tenemos un conjunto de resoluciones de las cuestiones o los conflictos que tenemos los adultos que pueden ser violentos en cualquier otro lado, en la cancha, en el tránsito, en el almacén, y cuando se llega a la institución educativa no pueden ser violentos. También, mencionaste al pasar programa de escuelas disfrutables, que es, entiendo, un dispositivo de primaria que va a las escuelas después de que ocurre algo que no la hace tan disfrutable. ¿Cómo es bien que funciona? Y si, corregime si no es así, que van después de que ocurre algo. No es que vayan después, es un programa que es el que articula los equipos técnicos de primaria. Primaria no tiene equipos técnicos por centro, tiene un equipo técnico en cada X cantidad de centros. Eso es una dupla de un psicólogo, una psicóloga, un asistente social, digo una porque en general son mujeres. Intervienen diferentes líneas de trabajo. 2 personas. Sí.
que trabajan o a partir de demandas de la escuela, digamos, de, bueno, tenemos una situación acá con una familia o con un gurí y no estamos pudiendo abordarla, o intervienen asesorando a colectivos docentes que tienen algún conflicto interno entre el colectivo docente, inclusive con derivaciones con la matriz de protección social, y lo que se hace en este caso no solo es que el equipo interviene, sino que además se radica en la escuela hasta fin de año. Y eso no es, o sea, es obvio lo que voy a preguntar, pero ¿no queda como poco? Que dos personas que van después, cuando pasa algo o a demanda, que no están en todos los centros, o sea, ya, entiendo que estamos en un problema de presupuestal muy grande, pero no se contempla tener equipos así, por lo menos en algunas escuelas que más lo exijan, fijos. Nosotros queremos tener más equipos, eso es parte, digamos, de lo que se está conversando en estos días en lo presupuestal. Lo que sucede es que muchas veces los equipos lo que terminan es atando la vida concreta de determinados gurises con un conjunto de actores de la política pública con los cuales estaban desatados. Es decir, esto es muy común en los temas de salud mental. Bueno, ese gurí está yendo todos los días a la escuela. Entonces, todos los días estás teniendo una atención en la escuela con cómo se trabaja con ese chiquilín, y muchas veces el tema de salud tiene lista de espera. Entonces, ahí es clave como tener esto de recursos que puedan pensar más allá de lo que a veces podemos pensar cuando estamos dentro del aula o la directora del centro. Después sí, es cierto que con una infancia que viene muy cascoteada, nosotros necesitaríamos tener más recursos de este tipo para poder intervenir a tiempo, digamos, y no que las cosas se te vayan en la vida de esos sujetos a la adolescencia. Y la escuela sigue siendo esa herramienta de movilidad social ascendente, digamos, si se puede usar el término, o perdió por lo menos esa promesa de si me quedo en la escuela y sigo el camino, otra vida es posible. A ver, las escuelas, los liceos, las UTU siguen siendo el espacio que la política pública colocó en cada barrio para que los gurises estén, y estén mucho rato. O sea, es algo que todo el mundo cifra un conjunto de expectativas de desarrollo, de aprendizaje, de socialización, de alimentación incluso también. De alimentación, exacto. Cuando vos vas a mirar cómo inciden los años de escolarización sobre esto otro de la promesa del ascenso social, que es algo, ¿no?, como muy de la matriz liberal del Uruguay, sí. La escuela hoy sola no alcanza, digamos, ¿no? Cualquier adulto que en la mitad del siglo XX tenía solo terminado la escuela era un ciudadano del siglo XX. Hoy esa ciudadanía requiere el acceso la finalización de la educación obligatoria, el acceso a la educación superior. Es más, hay estudios que indican que el cambio en la masa salarial de esos trabajadores aparece, digamos, hay un salto con la culminación de primaria, son salarios muy bajos. No hay un salto en la culminación de la media superior, por ejemplo. Da lo mismo tener ciclo básico que la media superior. En términos de masa salarial que adquiere ese sujeto a lo largo de la vida. Ahora, cuando tenés un año de educación superior, es decir, de lo terciario universitario, aumenta 10% la masa salarial. Entonces, la promesa del ascenso social hoy se corrió a esa sí. Igual estoy de acuerdo que están como las dos formas. Esto de movilidad social ascendente es muy liberal, pero también está la escuela como herramienta de cambio social, de transformación social en la masa, que es más difícil de decirle al chiquilín como estaría bueno que seas parte de la estadística de que este barrio esté más escolarizado, pero igual estamos viendo que la escuela en particular, ya no tanto el liceo también, pero ya no es como, si seguís un año más vas a tener más masa salarial, tenés que estar varias horas fuera del barrio que capaz que están a los tiros o socializarte, o capaz que tenés padres que tienen analfabetismo funcional y hay como
un salto mucho más grande social que tiene que dar la escuela en algunos casos, ¿no? Sí, a ver, esto es... Que también se le pone mucho a la escuela, El entiendo. comportamiento estadístico no necesariamente implica que vos te pares en la puerta de un centro de media superior y le digas, che, pero no, entrá porque te estás perdiendo un 10% La de masa salarial a lo largo de tu vida. Es más, si lo haces y conseguís que alguno vuelva a entrar por esa razón, inventamos un premio y no, yo creo que ahí juega mucho otra cosa o otro conjunto de cosas. Es decir, el sistema educativo es un fabuloso sistema de cuidado. De hecho, la extensión del tiempo está asociada a razones educativas, pero también a razones de cuidado. A su vez, es el lugar donde vos te encontrás con tus pares, y eso también tiene todo otro componente que tiene que ver con socialización, como los temas de convivencia, con los temas de estar con otros, digamos, la gente en general conserva amistades de cuando transitó por el sistema educativo. Entonces, no solo por masa salarial, el desarrollo de la ciudadanía, el desarrollo de los gurises en términos de proyectos de vida, aprendizaje, socialización, es el sistema educativo el lugar por excelencia. Respecto a esto que decís, ¿qué rol entendés que tiene la ANEP para contribuir a la situación bastante compleja de seguridad pública que atraviesa el país? Hay veces que hay que ponerlo con ejemplo. Hay lugares donde a veces no entran casi nadie, pero sí entran las maestras. Es decir... que no entra casi nadie, es decir, que no entran trabajadores sociales, por ejemplo. No entran las ambulancias, la policía para entrar tiene que hacer un operativo, es decir, claro. Nosotros tuvimos una situación que fue como muy clara. Tenemos un trabajo muy importante con el Ministerio del Interior porque hay una institución educativa en cada barrio y en cada barrio hay una escuela que se abre, o un liceo, una UTU. Y uno de los líos que tenemos es que los gurises cada vez se sienten más inseguros cuando van o cuando están adentro. Cuando están adentro es un lío nuestro. Cuando van es un lío que hay que trabajar con la policía y con actores de la comunidad. Esto implica, el termómetro de inseguridad es un poco complicado, pero lo que hay son estudios de que los gurises caminan el doble para llegar porque tienen miedo de pasar por determinados lugares. Para, claro, evitar algunas rutas. Entonces... ahí se viene trabajando con el Ministerio, con algunos programas, particularmente lo que es Comunidad Educativa Segura, una articulación con los comisarios y los directores de los centros, es decir, los comisarios tienen compromisos de gestión en los cuales cobran, sí tienen un conjunto de actividades con las instituciones educativas, pero además reactivamos un programa que es Pelota al Medio, que venía trabajando en la metropolitana. El mes pasado se hizo nacional, que implica actividades deportivas, recreativas, de cocina en determinadas instituciones donde la comunidad está teniendo algunas dificultades de convivencia y a su vez en los espacios públicos de esos territorios. Entonces, esto hace que haya una presencia del Ministerio del Interior asociada a la apertura, digamos, la posibilidad de asistir a instituciones educativas. En un barrio X de Montevideo, el lunes antes de turismo, tiraron 300 tiros al lado de la escuela. Claro. Esa noche el Ministerio intervino el barrio, se cerró el barrio, ¿no? Y al jueves siguiente, es decir, martes, la escuela abierta, asistencia de gurises porque la escuela es un lugar seguro. El jueves estuvo Nielsen haciendo empanada con la comunidad. Claro. Entonces, y eso era un fenómeno que arrancaba capaz que con un episodio de este tipo y seguía escalando durante 10 días, 2 semanas, y eso, tenemos la estadística, digamos, de cada vez que un barrio se pone picante, que es lo que pasa con la asistencia a las instituciones educativas. La mitad de los pibes no van. Claro. Digamos. Eso creo que tiene que ver con cómo se protege tal vez la comunidad educativa de los vicios de la seguridad pública. Mi pregunta también viene por el lado de cómo puede aportar la educación pública a los problemas de seguridad nacional, que sabemos que es el principal problema, por lo menos, la principal preocupación de los uruguayos, ¿no? Las instituciones educativas, todos estos líos te entran por la puerta cuando abrís la puerta, digamos, ¿no? No es que sea una entelequia de cómo hacemos para, no. Hay tiroteo toda la noche, los gurises duermen mal, a las 8 de la mañana cuando van a la escuela, al liceo, la UTU,
vienen así, de Claro. eso vienen. Entonces, la institución educativa siempre es un regulador de los temas de convivencia. Claro. Aunque no haga nada afuera, ¿no? Porque tenés una afuera que está complicado esos días, entonces vos no haces nada afuera, es un regulador, porque es un lugar donde se puede contar, donde se puede procesar eso que pasa, donde se puede articular con el resto de la matriz de protección social o la política de seguridad. Es decir, siempre es un regulador y de hecho, cuando Pelota al Medio interviene en las instituciones educativas, pasan cosas maravillosas. Ahora está habiendo un curso de cocina en Casaballe los viernes de las 6 de la tarde a las 9 con familia. La escuela 350, que implica abrir la escuela, ¿no? Pero, digamos, eso está pasando los viernes hasta las 9, 9 y media de la noche, porque hay que terminar, digamos, Sí, claro. y eso las familias van a tener una certificación, además de UTU, de que hicieron el curso. Es decir, la institución educativa regula la vida comunitaria y lo hace para bien. ¿Y entendés que en ese sentido puede aportar la educación, no solamente la escuela pública, sino también el liceo público, el mayor tiempo de permanencia? Porque sabemos que tenemos, no me acuerdo bien la estadística, pero creo que anda por la mitad de los jóvenes que abandonan el ciclo secundario. Pero si, por ejemplo, pudiéramos aumentar esa estadística, podría efectivamente redundar en una mejor seguridad pública, tal vez no el año que viene, pero de acá a 5 o 10 años. A ver, dos cosas, un comentario. Ponerle la política educativa a la seguridad pública es un tema. Bueno, pero también desde el Ministerio del Interior te dicen, ponerme a mí el problema único de... Sí, es cierto que lo educativo distribuye un arreglo de convivencia. Claro. Es decir, distribuye un conjunto de valores. Esto de, bueno, ¿qué pasa si estoy haciendo algo que al otro lo hace sentir mal? Bueno, ¿sigo, no sigo? ¿Le doy con un palo en la cabeza? Es decir, hay un conjunto de valores circulando en las instituciones educativas que tienen que ver con un arreglo de convivencia, con un proyecto civilizatorio, un conjunto de cosas que están como muy claras. Ahora, lo que sí es cierto es nosotros tenemos un conjunto de desafíos. De hecho, este año se aprobaron varias hojas de ruta de universalizar 3, de extensión del tiempo, de finalización de ciclos, ¿no? En esto que decís de los gurises no terminan, de mejora de aprendizajes, de reforma curricular. Hay como varias líneas al mismo tiempo interviniendo sobre esto de, bueno, hay que garantizar el derecho a la educación, para eso el Estado se tiene que hacer cargo. Si no, es una declaración muy vacía, y hacerse cargo es, bueno, tiene que haber sillas para que los gurises estén, tiene que haber propuestas educativas, pero tiene que pasar cosas si los pibes no están. Y de hecho se hizo junto a el resto del Estado que trabaja con infancia, el operativo Volvé a tu sueño a mitad de año, donde fuimos a buscar a todos los que no estaban. Mirá qué bien. Y de 5.000 que no estaban en el sistema educativo, ¿no? En lo que es de educación obligatoria, desde inicial hasta los 17 años, volvieron 3.000. Entonces, ¿y qué nos sucede ahí? Bueno, si vos decías abandonan, en realidad son procesos. El proceso de desvinculación es un proceso, el de revinculación también es un proceso. Sí. Vos empezás a faltar porque estás cuidando a alguien en tu casa, o después volvés, no entendés un carajo lo que está hablando el profesor, después faltás porque, bueno, no entendés nada y no querés estar en esa situación. Entonces, los gurises empiezan y eso es lo que nosotros tenemos que ver, de qué manera cambia lo educativo para que ese gurí esté todos los días. Claro. Es decir, cuando está todos los días, vos tenés muchas más posibilidades de intervención en no solo en los líos de la frontera de lo que está bien o que está mal, o lo que es saludable o no saludable, ¿no? Sino además, efectivamente, ese gurí está aprovechando lo que el Estado le está poniendo a disposición y la política pública en términos de construcción de su desarrollo, de aprendizajes, de relaciones con otros. No, por último nomás, y sin duda que tampoco la escuela pública como institución, puertas adentro, no pueda ni hacerse cargo ni resolver todos los problemas de convivencia. Sería fantasioso eso, que sucede en un barrio, porque de hecho recuerdo casos, cuando estuve haciendo investigaciones en Cerro Norte a principio de año, que muchas madres nos contaban que sus hijos querían dejar de ir a la 271, Ana Frank. a la Ana Frank, que queda ahí en Santa Cruz de la Sierra,
Porque la escuela estaba buenísimo, todo divino, pero adentro pasaba todo bien, pero cuando estaban yendo o cuando salían, les robaban el celular a los pibes, ¿no? Bueno, es esto que hablábamos de cómo arrancamos la administración intentando abordar esto del camino seguro a la escuela. Claro, con los comisarios. Y con policía comunitaria orientada a problemas y con un programa que había quedado muy desflecado, que era Comunidad Educativa Segura. Había quedado muy desflecado porque no tenía, digamos, no tenía efectivo, no tenía móvil, o sea, estaba El el título, sello, estaba. pero y ahí también hay que rearmar esto de cuál es la intervención de la policía posible y cuál es la intervención que en realidad es la institución educativa. A ver, un lío entre gurises no necesariamente es un tema de la policía, es un tema de los adultos en la institución educativa. Claro. Después hay montones de lugares donde las instituciones trabajan divino, realmente. Hace 2 meses estuve en un centro educativo de media que en el año habían muerto 2 gurises en los líos del barrio, y uno de los temas es que los gurises faltaban por esto mismo, de que le robaban el celular, no sé qué, y el propio centro vio que ahí había un tema de seguridad, pero había también un tema de a qué hora pasaba el L que pasaba por ahí. Claro. Entonces, si vos tenés a los gurises 45 minutos esperando el local, bueno, hablaron con la intendencia y dijeron, che, no podés pasar cuando salen, porque evitamos como esto. Entonces, creo que eso es parte, digamos, de lo que hay que movilizar para que todas las comunidades en Uruguay sean más vivibles. Como pasó con la Facultad de Ciencias en su momento, también en Malvin Norte, que terminaron poniendo un 222, o sea, sí.